Mirad. En el cielo. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? Es Superman. El extraño visitante de otro mundo. Puede cambiar el curso de ríos, doblar acero con las manos desnudas y luchar una batalla sin fin por Stalin, el socialismo y la expansión mundial del Pacto de Varsovia. Superman, el orgullo de la nación soviética, el símbolo de nuestra fuerza militar vigilan enemigos. Ahora solo hay una sola superpotencia. Largos días y plácidas noches. En esta ocasión voy a hablar de Superman The Red Son. Una historia Elseworlds de Superman, escrita por Mark Millar, autor de trabajos tales como Kick-Ass y Wanted, y dibujada por Dave Johnson. La historia fue tan exitosa que tuvo una línea de juguetes y una adaptación a un motion comic. Como han de entender, en este tipo de historias se plantea una realidad divergente con respecto al universo canónico. La obra está compuesta por 3 tomos: El amanecer del Hijo Rojo, El cenit del Hijo Rojo y El crepúsculo del Hijo Rojo. En este caso se expone la posibilidad de una realidad en que la nave de Kal cae en los tiempos de la Guerra Fría en medio de una granja ucraniana, donde es criado por sus padres postizos para ser el campeón del pueblo de la URSS. Esto lo encausa a relacionarse estrechamente con el Partido Comunista y ayudar activamente en la defensa de la nación. Debido a ello, los Estados Unidos realizan una carrera armamentista por la amenaza en potencia que representa a su soberanía. Al principio, Superman tiene la clásica actitud bonachona, típica del personaje, por ayudar a los demás. Sin embargo, en el transcurso de la trama sus actitudes y aptitudes van cambiando y desarrollándose más allá de eso. Uno de los detonantes más importantes dentro de su conversión es la muerte del hombre de hierro, Joseph Stalin. Esto provoca que se ponga a la cabeza del Partido Comunista y tome las riendas de la nación gracias a su influente posición dentro del Estado. Otro factor determinante es su anegación por tratar de proteger al pueblo de la URSS en base a su ferviente ideología de que la única forma de llevarle prosperidad es que todos sean igual acorde al ideal comunista con el cual fue criado. En consecuencia, promueve un crecimiento exponencial de los dominios de la URSS a base de una imposición mediática de su presencia en diferentes regiones por medio de la ayuda a naciones aliadas a su causa con el apoyo de recursos militares y económicos. Con el transcurso del tiempo, la nación dirigida por Superman se convierte en la principal superpotencia, además de los Estados Unidos. No obstante, la seguridad ciudadana y económica se llevan a cabo a costa de la libertad de expresión y acción respecto al juicio del partido de que es lo mejor para la población. Alrededor de su gobierno se pudo imponer a prácticamente todo enemigo y catástrofe, pero jamás usó incursiones armadas directas contra otras naciones, sino que los convenció de que sus métodos eran los mejores apoyándose en su gran influencia social, política y económica. Uno de los actores principales, y que irá tomando un papel determinante alrededor de toda la trama, es Lex Luthor. Inicialmente es un científico dentro del programa armamentista de los Estados Unidos. No obstante, gracias a su sagacidad va ascendiendo hasta tornarse en un prominente rival político al convertirse en el presidente de los Estados Unidos y uno de los mayores enemigos de Superman. Sus acciones, aunque muchas veces éticamente cuestionables, son bastante efectivas y eficientes, tanto así que logra crear un sistema capitalista que se sobrepuso a la creciente oleada comunista de Superman y así mantuvo su autonomía como nación. Aún así, las intenciones expansionistas de Superman constituyen una amenaza para su país, por lo que eliminarlo de la jugada es su mayor prioridad. En sí, la historia se podría sintetizar en ciertos aspectos muy puntuales. Básicamente, la historia se va desarrollando de acuerdo al conflicto entre Lex Luthor y Superman por la supremacía de sus ideales, pero con un especial hincapié en el desarrollo personal de este último. Esto con el objetivo primario de transmitir una crítica a cómo la sociedad puede llegar a ser afectada por estas dos vertientes políticas e ideológicas. Lex, como un soberano humanista que odia la presencia de Superman por considerarla antiproducente para que el ser humano pueda lograr todo su potencial, pero es un demagogo que manipula a las personas como si fuesen piezas de ajedrez para poder lograr sus metas. Mientras que, Superman es un gobernante de mano de hierro anegado al bienestar de su nación, pero con una actitud sobreprotectora que se desemboca en un complejo mesiánico. El autor emplea la rivalidad de Lex y Superman para poder exponer las dualidades del capitalismo y el comunismo desde una posición neutral. En la historia desarrolla ambas ideologías, mostrando tanto sus puntos positivos como negativos. Esto se refleja en cómo las acciones de Lex o de Superman afectan la sociedad. Por un lado, Superman asegura la seguridad de su población a cambio de su libertad.
En palabras de Superman, durante su mayor momento de prosperidad, al haber consolidado una Unión Soviética mundial, salvo por los Estados Unidos, todos los adultos tenían trabajo, todos los niños un hobby, toda la población dormía las 8 horas que requería el cuerpo. El crimen no existía. No había accidentes. Casi 6 millones de ciudadanos, casi ninguno se quejaban. Ni en privado. A pesar de esta perspectiva sobre el bienestar de las personas, hay una realidad más cruda expuesta en el cómic. El orden y paz se mantienen, pero debido a su dominio de mano de hierro. Cualquier manifestación de rebeldía que pueda ser considerada como dañina era reprimida y cualquier implicado era reeducado y se le quitaba cualquier cualidad individual al hacerles una lobotomía e implantándoles un dispositivo en el cerebro que los dejaba como un sonriente sirviente a las órdenes del Estado. Ya saben, por la gloria a la Unión Soviética. Esto revela una fuerte actitud narcisista por parte de Superman con respecto a la forma en que sus acciones son ejecutadas y afectan a los demás a nivel individual, dando por sentado el sentido individualista de las personas para priorizar la seguridad de la unidad social bajo sus ideales de una utopía comunista. Ellos puede verse como algo moralmente inaceptable, pero hay que entender no lo era respecto a la escala de valores y la sociedad militante en la que se crió Superman. No es algo justificable para esa clase de juicio ético, pero sí, explica el porqué del encauce de su actuar. Por otro lado, Lex Luthor dedicó gran parte de su vida adulta a tratar de superar y vencer el poderío de Superman. Con tal de llevar a cabo su cometido utilizó toda clase de medios sin importar los daños colaterales. En la trama, Lex se caracteriza por promover un libre comercio capitalista adecuado a su propia visión. Esto le permitió competir con la cada vez más poderosa Unión Soviética mundial. Sus ideales de una sociedad perfecta se revelan como una compuesta por ideales liberales en las relaciones interpersonales en que se dé libertad para el desarrollo de las personas como individuos y grupos sociales, permitiendo el libre comercio basado en los fundamentos capitalistas básicos. Estos factores causaron un acelerado crecimiento tecnológico y social, pero provocaron que la sociedad afectada se vaya transformando en una sociedad autocomplaciente y egocentrista que no ve los problemas que los rodean con tal de mantener su estilo de vida hasta las últimas consecuencias. Mark Millar utiliza algo de exageración en la forma en que expone las formas en que cada corriente ideológica es capaz de afectar una sociedad con la finalidad de poder hacer más notorias las diferencias innatas de cada una y que sean fácilmente comprensibles para el público que no esté en materia. Esto ayuda a agilizar la comprensión de la trama así como su desarrollo al no tener que explicar cada cómo de estas ideologías. No obstante, obviamente, no es posible tratar de ahondar extensamente en los fundamentos de cada una y tratar de exponer una historia. La historia también cuenta con la participación, en versiones alternativas, de algunos personajes clásicos relacionados a Superman tales como Batman, la Mujer Maravilla y Linterna Verde, Hal Jordan en este caso. Cada uno tiene un papel importante en diferentes momentos de la historia. Sin embargo, no llegan a robar protagonismo a los personajes principales. Aunque, ciertamente, su desarrollo se puede llegar a sentir algo acelerado y que son utilizados como un plot device. La historia desafortunadamente tiene unas ciertas inconsistencias en la trama que pueden ser racionalizadas con un juicio coherente, pero esto puede ser considerado como una falencia al ser necesario que el mismo lector tenga que hacerse a la idea de cómo es que algo se pudo llevarse a cabo. Esto es más que nada relativo al último giro de tuerca del final del cómic. Con respecto a detalles técnicos, Dave Johnson hizo un buen trabajo con la adaptación de los diseños clásicos para esta realidad alterna. La calidad en el trazo, entintado y coloreado se mantiene constante de inicio a fin. Las viñetas están bien distribuidas y están dispuestas de tal forma que es fácil seguir el curso de las acciones. Algo que es ampliamente notorio es que se da más atención a la forma en que los personajes se relacionan en lugar de las escenas de acción. Pero aún así, hay una buena cantidad de momentos bastante dinámicos y épicos. En conclusión, Superman Red Son constituye uno de los trabajos emblemáticos de Mark Millar no tanto en sí por la historia que nos muestra sino por su incisiva crítica política y social, raras veces vista en otros cómics del género de superhéroes. Esta obra constituye un ejemplar bastante particular por hablar tan abiertamente de la relación del comunismo y capitalismo utilizando personajes fuertemente ligados a la cultura popular. En definitiva, es uno de los mejores cómics de Superman y es realmente muy recomendable a cualquier seguidor del personaje y fans del género de superhéroes. Sin más, hasta un próximo video.